Bueno, ahora vamos a comenzar. Ya el doctor Adriano dio una primera parte muy interesante, con muchas experiencias clínicas que tiene él personalmente. Vamos a continuar con esta segunda parte, que es como un compendio de una serie de estudios que se han hecho desde el 1989, allá en Cuba algunos, otros en Brasil, aquí también, y les presento entonces un resumen de la parte en animales menores y posteriormente un resumen de estudios que se han hecho en animales mayores, en este caso bovinos. Bueno, acá una pequeña introducción. Realmente se ha hablado bastante de los efectos biológicos del ozono, no vamos a perder tiempo en eso. Acá hice un resumen de un poco haciendo historia de cuándo comenzaron los primeros estudios realizados en animales. Comenzaron aquí en 1857, cuando Kleiman, investigador, comienza a hacer los estudios de investigaciones con los efectos bacteriológicos del ozono y comienza a realizar las primeras insuflaciones tanto en humanos como en animales. Aquí comenzaron los estudios en animales, ya que los animales forman parte de la vida cotidiana de los seres humanos y, por tanto, ellos también han sido beneficiados con todo el desarrollo que ha tenido las diferentes tipos de terapéuticas usadas en la medicina. Posteriormente, acá comienza en 1981 las primeras publicaciones con el efecto cicatrizante de aceites ozonizados realizados por el doctor Schulz, médico veterinario prestigioso de Alemania. También continuaron acá en 1986, 1999 con las acciones del efecto germicida de la mezcla ozono-oxígeno en colitis y osteomelitis. Posteriormente, en 1989, comienzan los primeros estudios realizados en Cuba. En este caso fue un estudio en parvovirosis canina, que aquí podrá ver, doctor, el uso del autodemo mayor en parvovirosis canina. Y posteriormente, en el 94, comienzan los estudios experimentales realizados en el Centro de Investigaciones del Ozono, en Cuba, donde comienza, realmente es la fundación del centro y comienzan a realizarse todos los estudios preclínicos y clínicos de una forma bien organizada. Aquí una serie de otros estudios que se han hecho, por ejemplo, en Italia, que datan de 1994, en el 98, estudios nuestros en Cuba, estudios en Japón, en mastitis bovina, en Italia también, Brasil, en el 2005 se publicó un caso de liquiosis canina tratada con autodemo mayor. Acá, un caso muy interesante de daño hepático inducido por tetracloruro de carbono en perros, un estudio de China, aquí intradiscal, Corea, y Vidal de Brasil en el 2009. Los efectos farmacológicos del ozono, hemos visto que es antiinflamatorio, analgésico, oxigenante, antioxidante, modulador de inmunomodulador y germicida de amplio espectro. Aquí, de forma general, esto es un escaneado electrónico de E. coli tratada con mezcla ozono-oxígeno. Podemos ver la destrucción total de la membrana de la célula bacteriana. Aquí está Staphylococcus aureus, donde se evidencia el efecto germicida clásico del ozono. Aquí, de forma general, ya un poco desde el punto de vista molecular, cuál es la actividad que tienen los productos de reacción del ozono con las membranas lipídicas y cómo estos se transcriben hacia el núcleo, produciendo cambios en la inducción de genes proinflamatorios. Se habla de que el ozono induce una respuesta inmunomoduladora de la respuesta inflamatoria. De aquí se deriva su efecto antiinflamatorio, que hemos visto en modelos clásicos, por ejemplo, de una respuesta inflamatoria sistémica, en este caso modelos de choque séptico. Se ha visto que disminuye la molécula transmembrana Toll-like receptor 4, que es una molécula muy ligada al CD14, para la inducción de una reacción inflamatoria a partir de
el contacto con el lipopolisacárido en un proceso infeccioso. A partir de aquí se activa la transcripción nuclear del NF-κB para la síntesis de genes proinflamatorios como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral y moléculas de adhesión. ¿Qué es lo que hace el ozono? Disminuye la expresión de CD14, de Toll-like receptor 4, por tanto voy a tener una menor transcripción nuclear del NF-κB y por ende finalmente voy a tener una modulación de los genes proinflamatorios, principalmente de estas citocinas proinflamatorias de moléculas de adhesión. Por tanto, voy a tener una menor respuesta inflamatoria sistémica. En sentido general, también, bueno, de forma general, todos los efectos que tienen los aceites ozonizados, que forman parte también de la ozonoterapia, muy ampliamente utilizado, tiene efectos herbicidas, bactericidas, fungicidas, virucidas, es antiinflamatorio, existen estudios experimentales que han demostrado este efecto, es antioxidante, se ha visto que estimula los sistemas antioxidantes de la piel, es acaricida, puede ser utilizado en sarna sarcóptica, soróptica y en la demodésica, es citoprotector gástrico, en este caso hablamos del aceite ozonizado de uso oral y es también cicatrizante. Aquí de forma general el efecto germicida se ha visto que bacterias E. coli expuestas al aceite ozonizado se observa cómo hay una destrucción del núcleo, una pérdida de la estructura normal de la bacteria, hay una contracción de la zona del núcleo de la bacteria y posteriormente ocurre la lisis celular. Aquí células de Staphylococcus aureus igualmente, esta es una diapositiva normal, una foto normal, y observamos cómo hay igualmente una pérdida de la estructura de la célula. En sentido general, bueno, ya se ha hablado que la ozonoterapia, con todos estos efectos que tiene, forma parte de una terapéutica muy amplia, ya que en todos los procesos patológicos convergen ciertas acciones, ¿no? Como hay desequilibrios inmunológicos, hay desequilibrios antioxidantes, prooxidantes, hay pérdida de oxigenación de la sangre en este caso, o también hay ataque de bacterias, por tanto y demás, los efectos beneficiosos de la terapia con ozono forman parte de diferentes acciones que pueden tener en diferentes enfermedades, como son, normalmente existen alteraciones del sistema inmune, alteraciones del sistema redox, trastornos de la oxigenación y también ataques de bacterias o toxinas. De esta forma, existen diferentes procesos patológicos en los cuales entonces la ozonoterapia puede ser bien útil. Vamos a comenzar por describir algunos estudios realizados por sistemas. Vamos a comenzar por el sistema digestivo, donde les había dicho que el primer estudio realizado en Cuba fue en 1989, donde se aplicó la mezcla ozono-oxígeno por vía autohemo a cachorros que se les diagnosticó parvovirosis canina. Aquí se establecieron dos grupos de tratamiento, uno con tratamiento tradicional y otro con ozonoterapia, autohemo mayor, 30 mililitros de sangre, mezclados con 30 mililitros de la mezcla ozono-oxígeno. Y aquí están, les presento los resultados. Porcentaje de animales recuperados por ambos grupos, podemos ver cómo los tratados con ozonoterapia alcanzaron un 86% de recuperación con un 13% de mortalidad comparado con el tratamiento convencional que alcanzó un 51% de mortalidad. Quiere decir que hay una protección una efectividad bien marcada de la ozonoterapia con respecto al tratamiento tradicional. Esto es otros casos, realmente no se induce el proceso diarreico. Estos son conejos que se crían de forma convencional y se seleccionaron los animales que presentaban procesos diarreicos. Se les hizo tratamiento con aceite ozonizado por vía oral
y el Polisul, que es una mezcla de sulfas, que es el tratamiento convencional. Pudimos obtener de las muestras de heces fecales que estaban contaminadas con enteroamebas y coccidias. Al finalizar el tratamiento se alcanzó un 100% de recuperación para ambos tratamientos, lo que indica que fue igualmente efectivo al tratamiento convencional con la mezcla de sulfas. Esto es un estudio muy interesante que se realizó en crías porcinas. De hecho, existe una alta mortalidad de crías porcinas por colibacilosis. El animal prácticamente muere prácticamente a las 72 horas de nacido cuando se contamina con una colibacilosis. Aquí se puso el tratamiento con aceite de girasol oral, tanto de forma preventiva, animales que no presentaban el proceso diarreico, y animales que presentaron el proceso diarreico, quiere decir tanto preventivamente como terapéuticamente. También se determinó el peso de los animales antes, al inicio de los 26 días, que es la categoría de cría, hasta que pasan, después de los 26 días, pasan a categoría de preseba. Se observa cómo los animales, al inicio, la ganancia de peso de los animales con los que fueron tratados con aceite ozonizado tienen un incremento de la ganancia de peso de 149 gramos con respecto al grupo control, que tuvieron una ganancia de peso de 126, que fue significativo. Los animales que fueron tratados de forma terapéutica, que presentaron colibacilosis, se alcanzó un porcentaje, por ejemplo, de crías muertas de un 12% comparado con el grupo control, que fue tratado con antibióticos, de un 45%. Las crías recuperadas fueron de un 88% con respecto a las del tratamiento convencional, que fue de un 54%. Por tanto, aquí se evidencia el efecto tanto protector de la mucosa intestinal de estas crías porcinas para posteriormente no presentar la colibacilosis, y en el caso de los animales que presentaban la colibacilosis fue una terapia bien efectiva. En el caso de la hemoparasitosis, que es, para los que no conocen, esto es la erliquiosis canina, es un parásito intracelular, es una enfermedad hematológica donde este parásito, el Ehrlichia canis o el Ehrlichia platis o diferentes nombres, atacan intracelularmente a los monocitos, a las plaquetas o a los granulocitos en dependencia de la especie que sea. Esta es transmitida por la garrapata y tiene un curso bastante agudo, y en ocasiones el animal puede presentar desde el inicio un curso crónico, y por muchos medicamentos que usted le ponga, antibióticos, que normalmente los más efectivos son las tetraciclinas, el animal finalmente muere. Produce una anemia hemolítica, tiene una cantidad de signos clínicos muy disímiles que incluso dificultan el diagnóstico. En ocasiones, por frotis sanguíneo pueden observarse la presencia de mórrulas leucocitarias, pero en ocasiones no, depende en la fase en que se encuentre el proceso patológico. Este animal, que fue tratado con ozono, se le puso la mezcla ozono-oxígeno por vía autohemo mayor. Aquí podemos ver inicialmente cómo estaba el animal en el análisis hematológico antes y después del tratamiento. Los eritrocitos estaban en 5 antes del tratamiento, y después del tratamiento se incrementaron. La hemoglobina, algo muy interesante e importante a tener en cuenta, como decía el doctor Adriano, los casos de anemia hemolítica no deben ser tratados con ozono. En este caso se decide aplicarle ozono al animal, ya que no estaba el animal no estaba anémico, tenía una hemoglobina de 12.1. Sin embargo, después del tratamiento alcanzamos un incremento de la hemoglobina del animal. Es importante también el número de plaquetas. El conteo de plaquetas en estos casos disminuye. Es uno de los diagnósticos que se hace.
Antes del tratamiento, 26.000 plaquetas. Sin embargo, después del tratamiento hay un incremento significativo del conteo de plaquetas, lo que indica una recuperación del animal. Los leucocitos antes del tratamiento y después del tratamiento. Aquí, en esta tabla, se aprecia la presencia de mórulas intracelulares. Antes del tratamiento era positivo y después ya de la primera aplicación podemos observar hasta el día 10 que hubo una desaparición total de las mórulas intracelulares. La concentración de 30. En los procesos musculoesqueléticos, ¿qué experiencias hemos tenido? En casos de displasia coxofemoral, bueno, en este caso el doctor Adriano hizo una amplia gama de casos, incluso con videos y todo. Estos animales fundamentalmente eran animales que venían con tratamientos convencionales, los cuales producen muchos efectos adversos, como son, por ejemplo, llevan antiinflamatorios por vía oral o por vía sistémica, se suplementan con glucosamina condroitina, vitamina C, pero esta terapia tradicional por lo general produce trastornos gastrointestinales, hay inapetencia, hay presencia de vómitos y posteriormente ya al alcanzar estos cuadros de efectos adversos, entonces es que se ha decidido aplicar la ozonoterapia. En este caso de displasia coxofemoral se aplicó insuflación rectal, 20 aplicaciones con 60 mililitros a una concentración de 30 y se continuó con los condioprotectores. Finalmente el resultado es que el animal se incorporó a sus actividades habituales. Esto es otro caso con patología de espacios intervertebrales. Como pueden ver, acá hay un estresamiento y calcificación de los espacios intervertebrales. Igualmente, este animal fue sometido a tratamiento convencional y a causa de la presencia de efectos adversos, entonces se decide aplicar la ozonoterapia en combinación la vía rectal con paravertebral. Esto es un estudio muy interesante realizado en Corea, donde se realizó la aplicación de ozono. Se aplicó de 1.5 a 2 mililitros de mezcla ozono-oxígeno a una concentración de 32 microgramos por mililitro. Esto se realizó bajo anestesia, es una inyección intradiscal. Y el resultado final por imagen de tomografía computarizada se puede observar cómo hubo una reducción del disco herniado. Esto fue una N de 5 animales, los cuales se recuperaron a sus funciones normales y no se observaron recidivas de estos animales. Estos son otro caso donde aquí se realizó una comparación de la aplicación. El animal fue operado y se aplicó el ozono en la operación, en la compresión C4, C5 y C6 y C7, pero se realizó descompresión quirúrgica en C5 y C6. Aquí vemos antes del tratamiento y después del tratamiento como hay disminución de los discos herniados, tanto donde se realizó la descompresión quirúrgica como donde se aplicó solamente el ozono. En casos de clínicos de procesos quirúrgicos de osteosíntesis, estos son trabajos que se han hecho, estudios no, sino casos clínicos que se realizan allá en una clínica de allá de La Habana. Se realizan infiltraciones, después de realizada la osteosíntesis, se realizan infiltraciones perilesionales y la cura de la herida con aceite ozonizado, resultando en el incremento de la neovascularización del tejido, disminuye el proceso inflamatorio postoperatorio, que normalmente es una reacción normal, y se alcanza una buena cicatrización de la herida. Otros casos, por ejemplo, de fracturas abiertas, se realiza aplicación de ozono por la bolsa
y posteriormente se procede a realizar la osteosíntesis. Igualmente se aplica el ozono perilesional y cura de la herida con el aceite ozonizado. Esto es un estudio realizado en España, donde se está aplicando intraarticularmente el plasma rico en plaquetas activado con ozono, y es una casuística de 2 grupos experimentales que se seleccionaron, unos con artrosis de cadera, donde se aplica de 2 a 5 mililitros de ozono con una concentración de 8 microgramos por mililitro en la zona trocantérica, y se combinó con paravertebral. También se inyectó ácido hialurónico, 1 mililitro por articulación, y se combinó con inyecciones perilesionales y autohemo mayor, 4 sesiones. También hubo otro grupo que simplemente lo que tenía era dolor agudo a causa de caídas, saltos, golpes o causas idiopáticas, y se inyectó en los puntos dolorosos 2 mililitros, de 2 mililitros a 5 mililitros de ozono a la misma concentración. En los casos de artrosis, ¿cuáles fueron los resultados? A partir de la primera sesión, los animales mostraron más actividad física. Después de la segunda sesión, 45% mostró mejoría. Y a la tercera sesión, el dolor a la palpación mejoró en un 85%. En los casos de animales con dolor, que fue el segundo grupo, después de las 24 horas de la aplicación de ozono, desapareció el dolor a la palpación. Esto es una muestra de cómo se realiza la inyección intraarticular. Diferencias entre PRP, sí, con ozono, y otros sin ozonizar, sin tratamiento con ozono. A ver, ¿qué es lo que se busca con...? Realmente no se ha hecho, no se ha hecho. Pero sabe el principio por el cual se activa ya. En los casos del sistema tegumentario, que son los trastornos en la piel, ¿qué resultados hemos tenido? En casos de epidermitis canina se ha utilizado el aceite ozonizado. Esto es un estudio experimental donde se compara el uso del aceite ozonizado con la gentamicina, y podemos alcanzar que la recuperación en 7 días, en el caso de la gentamicina, aplicada una vez al día, con respecto a la que se aplica 2 veces al día, aquí se alcanzó un 80% de recuperación, mientras que con el aceite ozonizado, tanto aplicado una vez al día como 2 veces al día, se alcanza el 100% de recuperación de los animales. Esto es un caso clínico donde podemos observar la lesión aquí en esta zona del cuello, y 7 días después de aplicado solamente el aceite ozonizado. Tenemos otro estudio donde se evalúa el efecto del aceite ozonizado también en la dermatomicosis, que es un proceso dermatológico causado por dermatofitos, que son bastante fuertes de curar. Aquí podemos observar cómo los animales tratados con oleosón alcanzan la recuperación con un grado de lesión 1, por supuesto, esto depende del grado de lesión de los animales, alcanzan la recuperación en dos aplicaciones, mientras que los de grado 3 alcanzan la recuperación a los 7 aplicaciones o 8 aplicaciones, mientras que en este caso se comparó con la solución de Lugol, y para esto se necesitaron 18 aplicaciones para alcanzar el grado de recuperación. Esto es un caso de un eczema húmedo en un labrador de 2 años. Esto es una lesión bastante dolorosa. De hecho, para poder rasurar la zona lesionada hubo que anestesiar el animal. Y algo muy interesante es este cambio. Se le aplicó el aceite ozonizado y podemos observar este cambio de coloración que experimentó a las 24 horas posteriores a iniciado el tratamiento, lo cual indica que hay una disminución del edema y del eritema que inicialmente tenía el animal en esa zona. Esto es un caso de una dermatitis por malacesia, que es bastante fuerte también de curar en el caso de los animales. Tenía implicado también infecciones oportunistas con estafilococos intermedios,
y también tenía implicación ótica, quiere decir que tenía una otitis producida también por la malacesia. Se indica tratamiento local con aceite ozonizado en las zonas afectadas y esto fue combinado también con ozono sistémico, autohemo menor, una vez a la semana, insuflación rectal, y se hicieron aplicaciones también subcutáneas. Aquí podemos ver el animal posterior al tratamiento, después de un mes de tratamiento. Podemos ver cómo se recuperó todo el pelaje del animal. Posteriormente, estos casos de dermatitis tienen causas disímiles. Aquí pueden haber procesos de depresión inmunológica y también de deficiencias alimenticias. Por tanto, se recomendó hacer tratamientos de mantenimiento que consistieron en un total de 4 autohemos menor cada 15 días. Esto es otro caso que atendí yo personalmente. Esto es un animal con una sarna demodésica. La sarna demodésica es producida por el Demodex canis, que es un ácaro que parasita directamente el folículo piloso. En medicina humana, bueno, actualmente se está describiendo que sí existe zoonosis, pero es bastante, el porcentaje es bastante bajo. Normalmente lo que más los padecen son los animales y es una sarna que prácticamente la manifiestan como incurable, porque lleva implícito trastornos también del sistema inmunológico del animal. Aquí esto es un caso, una demodicosis generalizada, ahora verán las fotos, que fue tratado con oleosón 2 veces al día. Se realizó un chequeo semanal en consulta especializada y 2 meses después del tratamiento se observa clínicamente la recuperación del pelaje hasta un 90%. Vamos a pasar a las fotos. Este es el animal antes de comenzar el tratamiento. Este animal había sido sometido a N terapias de disímiles tipos, que no vamos a mencionar. Aquí observamos prácticamente está sin pelo alguno. Después del tratamiento, un mes de tratamiento, podemos ver cómo comienza a salirle el pelo al animal. Este animal vino todo lesionado, tenía lesiones, sangramiento en la piel. Aquí podemos ver igualmente una foto antes del tratamiento, se ve toda esta zona de la cabeza, y después del tratamiento. Antes del tratamiento y después del tratamiento. Sí, ahí no se puso, debió haberse aplicado combinación de ozonoterapia rectal y autohemo. Hubiese sido mucho mejor, pero no estaban las condiciones creadas para hacerlo. Esto fue tratado nada más que con aceite ozonizado. La otra terapia es cambio de dieta, fundamental, porque normalmente estos animales llegan con una dieta de cualquier tipo. Le dan cualquier cosa al animal. Pide galletica y le dan galletica. Todo lo que el animal se antoja de comer, el dueño se lo da. En este caso, lo principal fue cambio de dieta radical y aplicación del aceite ozonizado. Sí, todas las zonas lesionadas, prácticamente. A ver, sí, había que aplicarle en todo, en todo, en todo. ¿No dentro de los ojos? No. Esto es otro animal, también con una sarna demodésica, como pueden ver, antes del tratamiento. Aquí también se hace control de conteo de ácaros. Se hace raspado de piel, se identifica qué cantidad de ácaros tenía antes y después del tratamiento. Aquí podemos ver a los 15 días ya el cambio de coloración, que indica incluso una cicatrización de las lesiones. Aquí si hacemos un examen bacteriológico, hay N bacterias. Podemos ver a los 15 días de tratamiento cómo hay un cambio de coloración y ya la salida del pelo del animal. Podemos observar incluso el eritema. La piel está enrojecida. A esto se le llama también sarna roja del animal. Después de 15 días de tratamiento hay una disminución del eritema, salida del pelo.
Esto es otro caso también de sarna demodésica, que el animal vino en estas condiciones donde le habían aplicado cualquier cantidad de productos en la piel. Ah, ya. Termino este caso y ya. Ya. Aquí podemos ver antes del tratamiento y 21 días después del tratamiento. Podemos ver cómo la piel está cicatrizada y 2 meses después. Esto fue un caso social bastante fuerte. Podemos ver cómo el animal incluso ya su comportamiento es diferente, su introducción en la sociedad se ve con su cara alegre y la salida total del pelo del animal. Aquí podemos ver en otra posición antes y después del tratamiento. Aquí igualmente, esto fue al principio cómo llegaron las lesiones incluso en las patas posteriores, después de 21 días. Vamos a dejar las conferencias aquí porque nos van a cerrar la puerta de afuera. Mañana continuamos. Bueno, ayer nos quedamos en la parte de este estudio donde se evaluó el efecto del aceite ozonizado en la sarna sarcóptica en cerdos. Como podemos observar, hubo alrededor de un 80% y hasta el 100% de recuperación de los animales. Aquí se evaluó la aplicación una vez al día y 2 veces al día. Como podemos ver, es mucho más efectivo la aplicación 2 veces al día. Esto es un caso muy interesante, realmente a mí me sorprendió muchísimo. Esto es una perra tecker de 3 años de edad que fue lesionada a causa de un ataque por otro perro. Las heridas fueron cerradas por métodos quirúrgicos y posteriormente fue nuevamente atacada por este perro y las heridas se abrieron totalmente. Me llaman para atender este caso y como pueden ver había un proceso infeccioso bastante fuerte con una fetidez tremenda. Como pueden ver, todo el pus y toda la herida, todo el proceso inflamatorio que hay ahí. A partir de ese momento indiqué el lavado de la herida y la aplicación del aceite ozonizado 2 veces al día. Fue impresionante, al menos hasta para mí, observar cómo a las 72 horas de aplicado del aceite ozonizado se observa ya el tejido de degranulación, acá como empezó a cicatrizar ya en la herida y la reducción tanto de la fetidez como de los vestigios de proceso infeccioso. La presencia de pus disminuyó significativamente y ya el animal no tenía ningún tipo de fetidez en la herida. Finalmente este animal no fue tratado con antibióticos, fue solamente aceite ozonizado. Al cabo de los días pensé que el animal había muerto porque los dueños no se comunicaron más conmigo y después, al cabo de los 15 días, me dicen que la perra estaba perfectamente bien. Vamos a ver algunos casos de procesos oftalmológicos donde se aplicó el aceite de girasol ozonizado en forma de colirio. Esto es un estudio realizado por un colega italiano y la doctora Silvia Menéndez, donde se evaluó la efectividad del aceite ozonizado en forma de colirio en queratoconjuntivitis herpética, en conjuntivitis producida por clamidia felina. Estos son casos de felinos, todos son felinos. Queratoconjuntivitis mixta por herpes virus y clamidia y micoplasma, úlceras corneales profundas de diferentes causas, tanto herpéticas como traumáticas, tratadas con medicamentos y otros casos quirúrgicos que se trataron mediante tratamiento quirúrgico, mediante la técnica del colgajo. Todos los casos fueron tratados con el oleosón, colirio, 2 gotas en cada saco conjuntival cada 8 horas.
En las úlceras corneales se usó también un colírido midriático, tropicamida al 0.12% 3 veces al día. Aquí ya podemos observar los casos. Esto es una queratoconjuntivitis herpética mixta. Observen las lesiones en el ojo del gatico y posteriormente, después del tratamiento, observen que no hay ningún tipo de lesión en el ojo del gato. Esto es un caso de conjuntivitis producida por clamidia antes del tratamiento y posterior al tratamiento. No hay proceso inflamatorio. Se observa una recuperación total del ojo del gato. Esto es otro caso de úlcera corneal profunda. Observen la úlcera corneal aquí en la córnea del gato y posteriormente cómo se observa la recuperación. Siempre queda con una opacidad de la córnea, puesto que es el proceso de cicatrización que ocurre de la úlcera corneal. Este es el caso del trasplante conjuntivales libres y pedunculares tratados con el aceite ozonizado, aquí como pueden ver, y posteriormente después del tratamiento. La combinación de la cirugía con el oleosón produce una rápida cicatrización de la lesión, una adecuada vascularización e impide las complicaciones bacterianas y disminuye la inflamación. Aquí pudimos constatar el efecto germicida que tiene el aceite ozonizado, el efecto antiinflamatorio que tiene, también cicatrizante y que incrementa la vascularización del tejido. Esto es otro estudio que se realizó en conejos que presentaron queratoconjuntivitis también y fueron tratados también con el aceite ozonizado en forma de colirio. En estos animales se aisló fundamentalmente la E. coli y el Staphylococcus aureus. Como podemos ver, aquí también se seleccionó un grupo tratado con aceite de girasol ozonizado y otro grupo con tratamiento convencional. En este caso se usó el queratofural. Aquí podemos ver el tiempo en que se alcanza la cura de los animales. Podemos ver cómo con el aceite ozonizado, en un tiempo, en dependencia de la severidad del daño, se alcanza en un menor tiempo la recuperación de los animales comparado con el queratofural. Aquí pueden observar las diferencias significativas entre el aceite ozonizado y el tratamiento convencional. Por tanto, se puede inferir que fue mejor, la recuperación fue más eficiente, más eficaz el aceite ozonizado que el tratamiento convencional. Esto es un caso muy impresionante. Esto es un caso de un gato que fue atacado por un perro y la indicación que tenía era enucleación del ojo. Vemos cómo se prolaxó totalmente el ojo, el globo ocular del gato. Esto fue antes del tratamiento y lo único que se le aplicó a ese gato en esa zona de ahí, porque bueno, realmente las personas después no quisieron hacerle la enucleación al gato, y yo le dije, bueno, vamos a aplicarle el aceite ozonizado a ver qué es lo que ocurre. Miren, después de 21 días de tratamiento, cómo hubo una retracción total de ese globo ocular que estaba terrible, y hay una retracción, bueno, un proceso, tuvo un efecto antiinflamatorio muy evidente, cómo se retrajo todos los tejidos hacia la cavidad ocular. Ahora vamos a comenzar a hacer una descripción de diferentes estudios que se han realizado en la parte de animales de producción. En este caso tenemos trastornos reproductivos y la mastitis bovina, que es uno de los procesos patológicos que más afecta a la ganadería. La mastitis bovina, bueno, los que conocen el tema saben que es una enfermedad infectocontagiosa producida por bacterias y hongos que produce unas cuantiosas pérdidas económicas
ya que disminuye la producción de leche, en sí por el proceso inflamatorio e infeccioso y por otra parte por el uso de antibióticos que conducen al desecho de esta leche, ya que estos antibióticos son excretados en la leche, por tanto no puede ir a consumo humano y esto implica pérdidas económicas. Por otra parte, el propio tratamiento implica pérdidas económicas por los altos costos de los antibióticos que normalmente se utilizan para este proceso patológico e incluso puede producir la muerte de los animales. Esto es un estudio realizado en Japón, publicado en el año 2000, donde se aplica, se hacen dos grupos experimentales, uno con tratamiento convencional con antibióticos y otro a los cuales se le aplica la mezcla ozono-oxígeno directamente en el canal de la ubre de la vaca. Se realizó un puntaje de signos clínicos como temperatura rectal, apetito, inflamación, tumefacción, color de la leche, presencia de grumos o no. Aquí, en esta tabla, les muestro los gérmenes que se aislaron de cada uno de los grupos de los animales, Staphylococcus aureus, uveris, coliformes, una serie de microorganismos que convergen ahí en ese proceso infeccioso. Este fue el equipo utilizado, se hace una conexión directa al canal de la teta de la vaca y se comienza a insuflar directamente el gas. El volumen de gas insuflado fue en dependencia de la capacidad que tiene la ubre, en este caso fue 1.5 litros, de 1 a 5 litros. Evidentemente son vacas altas productoras de leche. Aquí podemos observar ya los resultados, aquí está el score de signos clínicos, podemos ver cómo hay una disminución de estos signos clínicos a partir de, este fue antes del tratamiento y después del tratamiento hasta los 21 días, cómo van disminuyendo los signos clínicos. No hubo diferencias significativas en cuanto al tratamiento con ozono y el tratamiento con antibióticos. No hay diferencias significativas entre los grupos, pero sí antes y después del tratamiento a los 21 días. Igualmente el conteo de células somáticas, que es el conteo de leucocitos en la leche, indicador de proceso inflamatorio, podemos observar igualmente que hay una disminución del conteo después del tratamiento para ambos grupos experimentales. Algo muy importante, que fue lo que marcó fundamentalmente las diferencias entre el tratamiento con el gas, el ozono y el antibiótico. Lo que se observa cuando se hace el descargue de la leche es que hay formación de grumos en la leche en comparación con la no formación de grumos cuando es tratado con el antibiótico. ¿Esto qué me puede indicar? Que hay un incremento, el ozono me incrementa la infiltración de células hacia el lugar del proceso infeccioso. Quiere decir que inicialmente lo que hace es una estimulación de las células inflamatorias hacia el lugar del proceso infeccioso, que después se estabiliza. Por eso es la formación, esos grumos son un poco de residuos de leche con células que migran hacia el tejido que está infectado. Posteriormente a esto, que se descarga todo, ya después el animal se recupera a su producción normal de leche y algo muy importante es que no hay residuos del producto en los restos de leche. Puede incorporarse normalmente el animal a la producción. De a modo de conclusión, el puntaje de signos clínicos de 10, que fue al inicio, disminuyó hasta 4.55 al tercer día después de aplicada la ozonoterapia. La temperatura no mostró diferencias significativas entre los tratamientos. El conteo de células disminuyó durante el periodo hasta los 21 días. Y en la ozonoterapia solo se reporta que entre las 2 y 24 horas después del tratamiento, bueno, no logro ver la parte de abajo, disculpe.
Este es otro estudio que se realizó también en mastitis bovina con el ozono gaseoso, 50 mililitros con una concentración de 35 microgramos por mililitro por vía intramamaria cada 24 horas. Y se comparó con una solución fisiológica ozonizada, igualmente 50 mililitros con la misma concentración de ozono, intramamario también. Y otro grupo que fue tratado con ceftiofur, que es un antibiótico, 1.6 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Los grupos constaron de 18 animales, los cuales fueron tratados con 3 aplicaciones solamente, esto es lo que habitualmente se hace en la clínica, consecutivas de cada producto a evaluar. 24 horas después de la última aplicación se realizó la evaluación clínica de los animales. ¿Cuáles fueron los resultados? Se alcanza un % de curación con el ozono de un 76.7%. Sin embargo, con la solución salina ozonizada solamente alcanzó un 33%. El antibiótico alcanzó un 83% de curación de los animales. Aquí plantea que los porcentajes de efectividad alcanzados por el ozono pudieron haber sido más altos, pero algunos casos presentaron cuadros crónicos. Ya los cuadros crónicos son un poco más complicados de revertir, incluso ni los antibióticos pueden revertir estos casos crónicos. De todas formas, las diferencias que existen prácticamente son mínimas, de 76 a 83% es un resultado bastante relevante. Estos fueron los materiales utilizados, el equipo de ozono utilizado. Y aquí se hizo un análisis económico muy importante que demuestra cómo con el tratamiento con ozono solamente se gastó $2.55 por las 3 aplicaciones, en comparación con el antibiótico que fue de 11.25. Quiere decir que con el uso de la ozonoterapia estamos reduciendo los costos tanto de la terapia como de la posible pérdida de producción de leche que podemos tener con el antibiótico, ya que los animales posteriormente tienen que ser retirados de la producción. Esto es otro estudio donde igualmente se evaluó el ozono en la mastitis bovina y aquí se presentan los porcentajes de recuperación de los animales a la primera sesión, a la segunda y a la tercera, comparado con los antibióticos. Hay correspondencia entre uno y otro, en ocasiones no hay diferencia significativa, quiere decir que son igualmente efectivos, lo que las diferencias son en cuanto a los costos de cada uno de los tratamientos e incluso por las reacciones, que posteriormente, los efectos residuales que posteriormente tienen los antibióticos en la producción de estos animales. En otros casos de procesos patológicos del sistema reproductivo, ¿qué estudios se han realizado? Bueno, en sentido general, las endometritis, que es el proceso más común, aparte de las retenciones placentarias, que tengo algunos casos de eso también, afecta al 90% de las vacas en el periodo posparto, a pesar del poderoso mecanismo de defensa, fundamentalmente con la implicación de leucocitos que posee el endometrio. Aquí, el puerperio es el cierre del cervix que ocurre entre 4 y 8 semanas durante los 14 días, en la que ya a los 14 días todo el útero debe estar ya en la cavidad pelviana. Tiene una involución, la involución uterina dura entre 25 y 47 días y esto involucra otros procesos de regeneración endometrial como que tiene implícito la infiltración de leucocitos como responsable de la reacción inflamatoria de tipo agudo más que crónico, la vasoconstricción y las contracciones uterinas. El primer estudio fue un estudio en una endometritis subclínica, quiere decir que no es evidente clínicamente. Aquí se estudiaron 31 vacas de la raza Holstein entre los 40 y 80 días posparto, sin antecedentes de aborto.
quiere decir que tuvieron un parto normal, o retenciones placentarias, mayor o igual a 8 horas, ni tuvieron antecedentes de trastornos durante el parto. Además que no presentaron otra clase de endometritis diferente a la subclínica. Aquí se realizaron, el diagnóstico fue mediante ultrasonido y los animales fueron divididos en dos grupos experimentales. Al primero se le aplicó 50 mililitros de solución salina fisiológica ozonizada con una concentración de 30 microgramos por mililitro y al otro grupo 20 mililitros de clorhidrato de cetiofur sódico. 14 días después del tratamiento se evaluó nuevamente a través de ultrasonido para la presencia de fluidos intrauterinos. Aquí ya los resultados podemos observar la involución, los casos que fueron tratados con el antibiótico, el porcentaje de animales con involución uterina fue de un 66% y los que no involucionaron fue de un 33%, disculpen. Sin embargo, en el caso de los tratados con ozono, observamos que hay un 81% de involución uterina, quiere decir, entre 66 y 81 es un porcentaje bastante elevado con respecto al alcanzado con el antibiótico. Sin embargo, solamente el 18% de los animales fueron los que no alcanzaron una correcta involución uterina. Este es otro caso, otro estudio, donde se evaluó el efecto de la ozonoterapia en el reinicio de la ciclicidad ovárica en el ganado Holstein después del puerperio, quiere decir después que el animal tiene toda esta involución uterina, en qué tiempo es que el animal permanece abierto, ¿no? Es como se dice, para entonces realizar la inseminación artificial y que ésta sea positiva. Para ello se estudiaron 48 animales en un periodo puerperal divididas en 3 grupos de 12 animales cada uno. Uno fue tratado con solución salina ozonizada. Las diferencias entre los grupos fue la concentración en que fue aplicada la mezcla ozono-oxígeno para ozonizar la solución salina. Se realizaron 3 aplicaciones consecutivas de 60 mililitros, con una jeringa conectada a un catéter intrauterino. Posteriormente se determinó el número de días en que se presentó el celo después del último tratamiento. Aquí observen ya los resultados. Podemos ver cómo la dosis, la concentración de 40 microgramos de ozono, que fue la utilizada para ozonizar esa solución salina, tuvo un número de días desde que termina el puerperio hasta que fue inseminada y fue positiva fueron de 50 días, disculpen. Aquí ven el testigo fue de 77 días, la de 30 microgramos fue de 55 días y la más baja, puesto que se busca el menor tiempo posible en que el animal esté en esos días abiertos, ¿no? Fue de 50 días, la dosis el mejor fue la de 40. Aquí el comportamiento del porcentaje de preñez para cada uno de los grupos tratados. Como podemos ver, alcanzó hasta un 83% de animales que posteriormente fueron inseminados y fue positiva la gestación. Esto es otro estudio donde se evaluó el efecto de la ozonoterapia en un proceso patológico que se le llama urovagina. Esto es habitual en vacas lecheras, es un proceso patológico que afecta la fertilidad y la preñez, caracterizado por el reflujo vesículo urinario, lo que proporciona la acumulación de orina en la porción craneal de la vagina, resultando en vaginitis y endometritis, dependiendo de la severidad del daño ocasionado. Aquí igualmente los animales fueron divididos en 3 grupos experimentales, uno tratado con salina como grupo control, otro tratado con estreptomicina y otro al cual se le aplica ozono.
Este Ringer Spray es un producto que se está fabricando en Italia. Realmente es un spray. Yo no sé decirle qué es lo que tiene adentro. ¿Tú lo conoces, Silvia? No. Bueno, están utilizando mucho esto en estos procesos patológicos. Se conecta el spray a una varilla de inseminación y por ahí pasa el producto. No sé si es el gas, si es una emulsión bajo presión de gases de aceite ozonizado. No lo sé, está registrado. Este es el nombre comercial, como pueden ver. Y los resultados son bien interesantes. Como podemos ver, el número de inseminaciones, que fue lo que se evaluó aquí, necesarias para alcanzar la fertilidad de la gestación del animal fue de 1.63, muy similar al del alcanzado por el antibiótico. Sin embargo, bueno, el grupo control 2.38. Los porcentajes de días en que el animal permanece abierto, en este caso el ozono alcanzó 79 días comparado con el de salina, que fue de 95, y la streptomicina, que fue de 89 días. Quiere decir que es de gran utilidad, ya que reduce todos los tiempos tenemos una mejor gestación, el tiempo de inseminación es mucho menor, las inseminaciones que hay que hacer. Esto es un reporte del 2012, se está trabajando mucho en esta zona de Italia, Ucrania también hay un estudio. Este es otro estudio también publicado en el 2012 por el doctor Sobel, está trabajando mucho con este producto, en el efecto de la ozonoterapia sobre parámetros de la fertilidad de animales con retenciones placentarias. Esto es otro proceso patológico que ocurre posparto del animal, y aquí hizo una serie de grupos experimentales. Un grupo A con ozono intrauterino, es este mismo producto que vimos anteriormente en el otro estudio, es el spray con el ozono. Y la cefalexina, el grupo B con ozono solo, el grupo C con neomicina, combinada con oxitetraciclina y cefalexina, otro grupo con cefalexina intramuscular, otro tratamiento hormonal con prostaglandinas y un control que no tenía retenciones placentarias. Aquí están los resultados, los días abiertos, el número de inseminaciones, los procesos febriles que tuvieron los animales y los animales con endometritis. Como podemos ver, el grupo de ozono más cefalexina alcanzó 82 días, .8, en comparación muy similar al del ozono solo. Quiere decir que prácticamente no era necesario poner el antibiótico. Comparativamente con el control, que era control sano, que tuvo 78 días. Prácticamente no hay, como ven, no hay diferencias significativas entre este resultado y el control. De forma similar, el número de inseminaciones fue de 2.1 para el ozono y cefalexina, el ozono solo 2.3 y el control 1.8. No hay diferencias significativas. Los procesos febriles, 2 para el 5% y 7.5%, muy similar al control. En el caso de los animales con endometritis, de un 10%, un 15%, igual que el control, tiene un comportamiento muy similar. Quiere decir, esto nos indica, sin embargo, miren aquí, los antibióticos, neomicina con oxitetraciclina y cefalexina, e incluso el tratamiento hormonal, que es muy frecuente, los días abiertos están superiores a los del control y los tratamientos con ozono, totalmente elevados, 30% de animales con endometritis, 40, 55. Quiere decir que se observa una efectividad y eficiencia del tratamiento con ozono en estos procesos patológicos. De forma general, ¿qué debemos tener en cuenta acá? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el uso del ozono y los antibióticos? En el caso de la eficiencia, por ejemplo, el ozono elimina todos los organismos patógenos y sus toxinas. Tiene efecto antibacterial. El efecto antibacterial se mantiene constante
o aumenta en presencia de materia orgánica, que contrariamente eso no ocurre con los antibióticos. Tiene un efecto rápido y en ocasiones con una sola aplicación. No se necesita conocer el tipo de germen, quiere decir que es de amplio espectro. Sin embargo, el antibiótico elimina no siempre solo un tipo de bacteria u hongo, quiere decir que tienen especificidad de un tipo de bacteria. No actúa frente a las levaduras ni elimina las toxinas. El efecto antibacterial disminuye en presencia de materia orgánica. Se necesitan como mínimo 3 días de aplicación. Se debe conocer el tipo de germen debido al desarrollo de resistencia de los microorganismos. En cuanto a la interacción que puede tener los productos, el caso del ozono no posee interacciones medicamentosas o con la flora intestinal y estimula la eficacia de otros fármacos. Eso lo hemos visto de forma experimental, que es capaz de estimular incluso la acción de otros fármacos cuando se pone en combinación con esto. Posee reacciones adversas en el caso de los antibióticos. El uso tópico puede causar reacciones alérgicas. En el caso de la utilidad que puede tener cada uno de los productos estos, ozono y antibiótico, en la leche y en las carnes de los animales. En el caso del ozono, cuando lo aplicamos, la leche y la carne de estos animales tratados con ozono pueden ser utilizadas inmediatamente. Quiere decir que no tenemos que esperar un periodo de retención para poder utilizar, para que estos productos pasen al consumo humano. En el caso de los antibióticos, la leche no debe ser consumida por lo menos en 5 días después del último tratamiento. En el caso de la carne, no puede ser utilizada desde 3 y hasta 30 días o más. En cuanto al sistema inmunológico, el ozono puede actuar como inmunoestimulante a bajas concentraciones o inmunosupresor a altas concentraciones, que normalmente no las utilizamos. Solo se necesita cambiar la vía de aplicación o la concentración para ver el efecto que uno desee obtener, e incluso estamos hablando de una inmunomodulación. En el caso de los antibióticos también pueden actuar como inmunoestimulantes o inmunosupresores, pero no se puede controlar este efecto. Quiere decir que es al margen de la terapia que estamos aplicando. Otros efectos que tiene, en el caso del ozono, es que incrementa el metabolismo, incrementa la producción láctea entre un 5 y un 30%. Esos son otros estudios que se ha demostrado que incrementa la producción láctea. El tiempo de recidiva de las mastitis se prolonga, importante. En el caso de los antibióticos, no desintoxica ni incrementa el metabolismo, causa daño hepático, renal y también del tracto gastrointestinal. No incrementa la producción de leche, al contrario, y después del tratamiento puede haber recidiva de mastitis por disminución de la flora microbiana. Hasta aquí, todo el resumen. Muchas gracias.